Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Emily y el día de hoy vamos a hablar de los pies secos y agrietados. Quise traerles este video por este video que van a ver acá. Me pareció muy gracioso en realidad, pero al mismo tiempo es muy cierto. Los pies son una de las partes del cuerpo que menos atención recibe, que más sufre y que solo nos acordamos de ellos cuando tienen algún padecimiento o nos generan dolor. Cuando presenta algún problema que nos impide la función básica de caminar. Soporta todo nuestro peso y constituye ese medio de locomoción que nos lleva de un lado al otro, nos ayuda a caminar, a bailar, a hacer deporte. Todas las funciones que ejerce a diario, así como todas las condiciones a las que se ve sometido, hace que los pies sean una de las partes del cuerpo que más tensión y peso resiste. Son fuertes y al mismo tiempo flexibles. Y podemos cuidarnos independientemente de nuestro poder adquisitivo. Quise traer soluciones y aquí te voy a traer las pautas para que aprendas cómo. Además, esos signos de alerta que indican que debes acudir al médico. Las grietas en los talones no solo se tratan de un problema estético, inicialmente sí, ok, pero constituyen la combinación de dos factores: el engrosamiento de la piel y la extrema resequedad. La convergencia de estos dos factores hace que disminuya la elasticidad y genera entonces que los talones se agrieten, y estos se cuartean gracias a la presión corporal. Permanecer mucho tiempo de pie, utilizar sandalias, calzado abierto, puede contribuir a su aparición. Si no se les presta el cuidado a estas grietas, ellas se van a hacer más profundas y sus bordes engrosados, por lo cual pueden hacerse muy dolorosas y también pueden constituir un riesgo de infección importante. En los casos que el paciente padezca de diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, es importantísima la evaluación de un médico, así como también por el podólogo. Ahora vamos con la solución. Nútrelos. Es fundamental tener una rutina diaria de hidratación mediante cremas que tengan capacidad nutritiva, hidratante y reparadora, que mantengan el área flexible e hidratada, la piel lisa y sana. Aquí te voy a dejar varias opciones de tratamiento de cremas que te puedes aplicar, que contengan activos como urea, glicerina, pantenol, pero también existe la opción de los calcetines de tratamiento. Estos calcetines de tratamiento tienen una función oclusiva por cierto tiempo, por lo cual hace que penetre de una manera efectiva los principios activos que contienen. Es importante observar por cuánto tiempo dice las instrucciones que los debes colocar. No es preciso que los tengas por toda la noche si en el empaque dice por 20 o por 30 minutos. Y por el hecho de tenerlos toda una noche, no van a hacer más efecto del que ya deberían hacer. También una opción muy efectiva es la utilización de vaselina. Sí, la vaselina es muy económica y también muy efectiva. Puedes aplicarla por las noches y luego te colocas unas medias de algodón. ¿Por qué recomiendo que coloques unas medias después de la colocación? Porque si no, tu juego de sábanas va a sufrir todas las consecuencias que pueda tener la colocación de vaselina. Tú te imaginarás ese desastre, ¿no? Lo primero y principal aquí es la hidratación. Luego viene la exfoliación. La exfoliación también aquí es importante porque va a dar más flexibilidad, va a restaurar la apariencia de la piel, también va a facilitar la penetración de los principios activos que vayamos a aplicar. Existen varias posibilidades para la exfoliación. Puede ser mediante cremas o mediante la exfoliación mecánica por medio de limas o piedra pómez. Una vez a la semana, generalmente posterior a haber colocado los pies en remojo con agua tibia o posterior al baño. Es súper importante tener en cuenta que las grietas pueden representar resequedad como también la presencia de enfermedades, por lo cual si no mejora con las indicaciones anteriores, es necesario que consulte a su médico.
porque limar el área puede más bien agravar la condición o la situación que está presentando. Ahora bien, te voy a regalar varias recomendaciones en caso de que presentes talones agrietados. Cuando se suman otras patologías como diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, es necesario la evaluación médica. Examine regularmente sus pies, aunque no le duela, para detectar alguna alteración de manera precoz. Cualquier cambio o lesión que pueda requerir de evaluación médica y podológica. Recuerda que es tu medio de locomoción para toda la vida. Lavarse los pies diariamente y secarlos muy bien, sobre todo entre los dedos. Aplicar alguna crema hidratante para mantener la elasticidad del área, así como su mantenimiento. Evitar andar descalzos porque sus pies están más propensos a lesiones e infecciones, aunque los baños de mar están 100% recomendados. Sea muy cauteloso con el autotratamiento porque estos remedios caseros muchas veces, en vez de mejorar la clínica, la pueden empeorar. El dolor de pies no es normal y si lo presenta es necesario que acuda al médico. El uso de medias de fibras naturales o de algodón para que se pueda absorber la sudoración y mucho más si tiene actividades deportivas. Esto facilita la transpiración y permite que el pie se mantenga seco. Bueno, mis amores, espero de todo corazón que el video el día de hoy les haya servido y les haya gustado. Si es así, regálame un like. Si tienes alguna duda o comentario, puedes dejarlo aquí abajo. Estaré esperando con nuevos e interesantes videos. Adiós, hasta la próxima.